Qué gusto que podamos hoy estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Señor, amén. Siempre es una maravilla el que Él nos permite, el que nos conceda venir a su casa, ¿verdad? Y que podamos disponernos desde ya, desde el primer momento en el que entramos por esa puerta, a brindarle nuestro servicio, toda nuestra gratitud y entregarle toda la gloria a nuestro Señor, a nuestro Salvador, amén. Es un privilegio que me concede el Señor el poder estar nuevamente aquí compartiendo su palabra hoy y que sea Dios quien tome el control de lo que esté haciendo hoy aquí en este culto, que sea Él tomando la dirección de lo que se va a estar predicando, amén. Es bastante hermoso cómo podemos alabarlo, cómo podemos gozarnos en medio del tiempo de la adoración, y esa última canción de Aquí estás, en verdad logra, transformar nuestro corazón, ¿verdad? No podemos ver, pero sabemos que el Señor está obrando, sabemos que el Señor, conforme a su voluntad, en su santa soberanía, está obrando en favor nuestro, en nuestras vidas, amén. Le voy a pedir que por favor me acompañe para que demos inicio con la predicación del día de hoy a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a estar leyendo primera de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 1 al 5. Cuando lo tenga, respóndame con un fuerte amén, y de esa manera estaremos leyendo la palabra del Señor todos juntos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 5. Gracias. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Y oramos. Gracias, Señor Jesús, Padre de gloria. Gracias, amado Padre celestial, porque hoy nos permites nuevamente estar aquí en tu casa. Gracias, Señor Jesús, por este hermoso honor, Padre, de volver a reunirnos juntos, Señor, tu pueblo, en tu casa, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, gozarnos en medio del tiempo de la alabanza, de la adoración. Gracias, Señor Jesús, porque permites que hoy estemos aquí, Señor, dispuestos, Señor, y con un corazón y mente abierta, Padre, a recibir ese mensaje, Señor, a recibir eso que tú quieres entregar a nuestras vidas. Te pedimos que seas tú transformándonos siempre, Señor Jesús, con tu palabra, con tu evangelio, con tu bondad, Señor, que seas tú, Padre glorioso, quien permita que hoy podamos ser edificados y alimentados en nuestro espíritu, Señor, con ese mensaje. Sé tú, Padre glorioso, tomando el control, tomando la dirección, Señor, durante el desarrollo de este culto, Señor. Permítenos, Padre glorioso, alcanzar esa bendición, Señor, que hoy quieres entregar a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Y el título de este mensaje del día de hoy lo he titulado Instruidos para el Evangelio. Instruidos para el Evangelio, y sabe que así como en nuestras vidas en general necesitamos para hacer cualquier cosa tener la preparación. Si queremos, obviamente, montar un negocio, debemos saber exactamente el producto que estamos ofreciendo, debemos saber exactamente la atención que vamos a ofrecer. De esa misma manera, ¿verdad?, funciona cuando queremos emprender cualquier cosa en la vida. No podemos nosotros, uno de los factores importantes por las que muchas personas pueden fracasar en cualquier cosa, primero, pues Dios, todo está en su soberanía, pero también implica que nosotros debemos tener la preparación. Yo no puedo pretender que voy a querer abrir una farmacia, ¿verdad?, y ni siquiera sé cuál es la pastilla que alivia el dolor de cabeza. Ni siquiera sé cuál es la pastilla, el jarabe para la fiebre. Es imposible. No podemos ofrecer un servicio de electricidad si no sabemos qué le estamos ofreciendo a un cliente, si no sabemos en verdad qué es lo que estamos ofreciendo, qué es lo que estamos vendiendo. Entonces, y aplica igual para la vida cristiana. Nosotros llegamos aquí a la iglesia, nosotros llegamos a la casa de nuestro Señor, ¿verdad?, completamente neófitos.
no sabemos nada, somos ignorantes por falta de conocimiento, ¿verdad? Y pues lo que pasa en realidad cuando muchas veces nos alejamos de la iglesia es que solo vamos por ir, solo vamos por simplemente sentir que en realidad estamos cumpliendo nuestro compromiso a Dios, pero salimos por esa puerta tal cual como llegamos. Como si no hubiéramos recibido ningún mensaje, no prestamos muchas veces atención y esta carrera que nosotros perseguimos en la vida cristiana, nosotros como creyentes del Señor Jesucristo, del Evangelio, necesita eso, preparación, necesita instrucción. Y este mensaje hoy lo quiero enfocar en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a un joven pastor en Éfeso, en este caso es Timoteo. Estas cartas, tanto primera como segunda de Timoteo, son conocidas como cartas pastorales, al igual que Tito, pero de bien es cierto que tiene mucha información importante para los pastores, importante para los maestros, importante para los líderes. Pero, sí, hermano, cuando leemos detenidamente, podemos nosotros analizar, podemos nosotros resumir que en realidad necesitamos escucharlo toda la iglesia. No solo los líderes, no solo el pastor, no solo los predicadores, no solo los maestros, sino toda la iglesia en general. Porque aquí el apóstol Pablo está enseñando, está dando instrucciones a este joven pastor sobre cómo puede conducir la iglesia en Éfeso, y también podemos ver en estas instrucciones qué demanda nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, enseñando a Timoteo de cómo debe ser nuestro servicio al Señor, de cómo debe ser nuestra conducta, de cómo debe ser nuestro comportamiento en la obra, de cómo debe ser nuestro comportamiento en el ministerio. Y Pablo también aquí le dice a Timoteo, le demuestra que acerca de las cosas que están pasando en realidad en la iglesia, muchas personas jactándose de conocimientos, ¿verdad?, de sabiduría, y en realidad están alejados de la palabra de nuestro Señor, haciendo un mal uso, un mal entendimiento de la ley. Entonces, sí, de bien es cierto que estas instrucciones vienen directamente dirigidas a Timoteo, pero también el apóstol Pablo habla acerca de los hombres y a las mujeres en la iglesia, de cómo debe ser el culto de oración, de cómo debe ser nuestro servicio al Señor, de cómo debe ser nuestro testimonio, de cómo debe ser nuestra conducta, la estructura, la preparación, la perseverancia, el afirmarnos en la obra del Señor. Y pues también el apóstol Pablo está enseñando aquí en esta primera y segunda epístola que se está predicando mucha falsa doctrina. Muchos pastores, predicadores, personas están malentendiendo en realidad la palabra de nuestro Señor, el único evangelio, el sano evangelio, y están transvirtiendo todo en sus propias opiniones que solo dan beneficio a sus vidas. Puede ser espiritualmente, puede ser económicamente, en cualquier área. Entonces él está enseñando acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos pastores, acerca de las doctrinas erróneas que no existen, y también, hermano, le da una instrucción bien detallada de cómo debe hacer él cuando sienta el desánimo en la iglesia. El primer consejo que le da, que da en Éfeso, que se quedara en Éfeso, fue en el capítulo 1, versículo 3, y dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí, hermano, vamos a estar desglosando, ¿verdad? Yo pude leer toda esta carta, gracias a Dios, y pude sacar un poquito, porque en verdad es bastante larga, pude sacar un poquito de esas instrucciones y poder resumirlas para poder compartirla aquí con ustedes en la iglesia. Y en este caso el apóstol Pablo en realidad está resumiendo que Timoteo tenía un cierto desánimo porque tenía como una tentación de abandonar la obra que estaba haciendo en Éfeso, de abandonar su ministerio, de abandonar el apostolado que estaba ejerciendo como su discípulo ahí en Éfeso. Entonces, en realidad, el apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante, tenía un anhelo, tenía un deseo de ir personalmente y hablar con Timoteo, hablar con este joven pastor, pero prefiere escribir una carta y enviarla para que no se siga predicando lo que no es, no se siga enseñando una doctrina completamente errónea a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina correcta. Entonces,
¿Qué es lo que pasa, hermano, que estuvimos compartiendo hace dos cultos atrás, acerca del desánimo? El desánimo es la lucha constante que un cristiano siempre está enfrentando. Siempre. Y aunque nosotros en nuestro orgullo, ¿verdad?, pensamos que no es así, sino que simplemente estamos ocupados, no, llega el desánimo a nuestras vidas. Esa es la guerra más común de un cristiano. Constantemente estamos desanimados por cualquier circunstancia, por la familia, por el hogar, por el trabajo, por el empleo, por los negocios, por la falta de finanzas, por la falta de salud, por los problemas que abundan en el hogar, por los problemas que abundan en el matrimonio. Es normal que podamos caer en el desánimo. Y eso es en lo que se enfoca el apóstol Pablo cuando le ruega que se quede en Éfeso, para poder animar a este pastor a que siga haciendo la obra que el Señor ha demandado. Otro punto importante que le dice es que conserve la doctrina pura y sana. Cuando le dice que conserve la doctrina pura y sana, pues obviamente le está diciendo que se afirme en lo que cree y que no preste atención a lo que vengan a decirle, que no sea un evangelio diferente al que se le ha enseñado, al que se le ha encomendado. Pero también aquí, hermano, está haciendo referencia a que él debe conservar la doctrina pura y sana a través de su testimonio. ¿Cómo nosotros pretendemos que sigan las demás personas afuera lo que nosotros creemos si en realidad nuestro testimonio no es para nada bueno? Yo no puedo predicarle a una persona allá afuera si está viendo mi comportamiento en el hogar, si está viendo mi actitud con los hermanos, si está viendo mi actitud en el trabajo. ¿Va a querer seguirme? Oye, te invito a la iglesia, tenemos un culto especial los domingos, se pone bien interesante, hermoso, la alabanza, el mensaje es bueno. Oh, sí, pues sí, en cualquier rato te acompaño, sí, está bien. ¿Por qué nunca viene? Porque después de que le hace la invitación, ve en realidad el comportamiento de esta persona. Entonces, cuando se refiere aquí que conservara la doctrina pura y sana, se refiere a eso también, a que guarde su testimonio. Las personas podrán seguirnos, podemos traer almas nuevas a la iglesia, sí, pero con nuestro testimonio también. Los hermanos deben ver, las personas afuera deben ver que Dios ha transformado nuestra vida, que nosotros ya no somos ese viejo hombre, que ya no somos esa antigua persona con vulgaridades sobre nuestra boca, personas con comportamiento, con iras, con pleitos, chismes, envidias. Eso lo tiene que ver la persona. Y de esa manera nosotros también podemos conservar la doctrina pura y sana, que el apóstol Pablo le está diciendo en este caso a este joven pastor. Otro punto importante le dice que evitara involucrarse en especulaciones religiosos o mundanos, sino que se encargue de hacer cosas que edifiquen. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 4, y dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. El 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahora el capítulo 6, versículo 20 le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí le está hablando, hermano, el apóstol Pablo, y le está dando a entender a Timoteo que no se jacte del conocimiento que Dios pueda proveerle, que no se jacte, ¿verdad?, de la sabiduría que Dios pueda proveerle, que no la use mucho menos para pleitos, mucho menos para contienda cuando venga cualquier persona demostrando una creencia completamente diferente. No es necesario, y lo dice también en su palabra, que no aprovechan para nada. Entonces nosotros no podemos obtener la bendición que el Señor nos da de poder aprender de su palabra, de instruirnos en su conocimiento y querer solo aprender para ir a pelear con las personas afuera. Decirle: lo que crees está mal, lo que crees no es así. Esto es lo que es en realidad. ¿Y qué es lo que va a terminar generando eso? ¿Va a terminar generando algo bueno? No. Va a terminar generando, aquí lo dice, envidias, pleito, contiendas, blasfemias. En vez de ser edificación para la iglesia, lo que está causando es división para la iglesia. No podemos nosotros jactarse, y esto es lo que le está dando a entender a Timoteo. Otro versículo importante es que le dice en el capítulo 1, versículo 18, le está diciendo que pelee la buena batalla, y también le está dejando claro, hermano, que la vida del cristiano no es cualquier cosa. Es una constante lucha, es una constante batalla, y le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
el 6, versículo 12, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Cuando se refiere a esto, hermano, nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe, y esto se refiere a que no debemos pelear con el otro, no. Debemos pelear por el otro. Y cuando digo pelear, me estoy refiriendo a una actitud positiva, de convicción, de certeza por lo que el Señor puede hacer con nosotros en medio de cualquier situación, en medio de cualquier dificultad que estemos pasando. Que estemos confiados, que oremos siempre al Señor, que oremos siempre por su misericordia, que oremos al Señor ante cualquier decisión que tengamos que tomar fuerte, que oremos siempre al Señor, que no desviemos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento en palabrerías profanas, que no nos aprovechan en nada a nosotros. Así que debemos siempre perseverar en la obra del Señor, poder analizar, poder escudriñar bien esta carta que el apóstol Pablo, en este caso le escribe a Timoteo, y no perder el enfoque en lo que creemos, no perder el enfoque en lo que en realidad es importante aquí en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto importante, que mantenga la fe y la buena conciencia, es el versículo 19, capítulo 1, versículo 19, capítulo 1 de 1 de Timoteo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hermano, y en esto se refiere a exactamente lo que siempre hemos venido compartiendo aquí en el ministerio. El desánimo y el desánimo y el desánimo y muchas cosas que pueden apartarnos de nuestro Señor. Muchas personas dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué dejan de ir a la iglesia? Porque pecaron. No, ya no puedo ir a la iglesia, no estoy bien ahorita, he hecho algo malo, no me siento bien conmigo, no me siento bien estando en la iglesia ahorita. Y ese, en realidad, era la intención original de la serpiente. Separar a Dios de su creación. Separar en realidad lo importante y lograr esa división que quería. Esa era la intención importante, la principal intención de la serpiente, separar a Dios de su creación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos escondemos. Vivimos escondiéndonos constantemente, ¿verdad? Cuando hacemos algo malo, vivimos escondiéndonos en nuestros pecados, cuando en realidad debemos de buscar a nuestro Señor y debemos afirmarnos más a Él, porque solamente Él puede perdonarnos. Solamente Él puede perdonarnos. ¿De quién nos vamos a esconder? De un hermano al que estuvimos hablando a sus espaldas y se enteró, de él nos vamos a esconder. ¿Y Dios? De un hermano al que le hemos hecho algo malo, una familia al que le hemos hecho algo malo, nuestro empleador que le hemos hecho algo malo, sí nos podemos esconder de él, por supuesto, y de Dios. Adán y Eva se cubrieron haciendo ropas con hojas de higuera. Claro que sí, eso era lo que querían, cubrirse por la vergüenza que sentían. ¿Pudieron cubrirse de Dios? ¿Pudieron esconderse de Dios? No pudieron. Constantemente nosotros debemos reconocer que somos pecadores, constantemente nosotros debemos reconocer que fallamos, no somos perfectos, lo hablamos siempre. Inconscientemente nosotros estamos pecando y luego nos damos cuenta y es inconscientemente, a veces no es porque querramos, está en nuestra naturaleza. Entonces, ¿quién puede creerse perfecto? Nadie. Pecamos constantemente. ¿Qué debemos hacer? Venir a la casa de nuestro Señor, buscarlo, buscar siempre su presencia, su cobertura, que sea Él quien nos limpie, que sea Él quien nos transforme, no alejarnos de Él. Esa jamás será una solución, esa jamás será una opción, alejarnos de nuestro Señor. Nunca puede ser una opción. Eso debe incluso motivarnos a pegarnos más al Señor. Señor, necesito que hagas algo conmigo, porque en realidad me siento mal conmigo mismo, tengo vergüenza de mis actitudes, tengo vergüenza de cómo me puedo irar tan rápido, tengo vergüenza, hermano, tengo vergüenza, Señor, de lo que los hermanos pueden ver de mí, de esa parte que no he podido cambiar, solo tú puedes ayudarme a cambiarla. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, buscar al Señor, buscar siempre que sea el Señor quien pueda limpiar nuestro corazón, quien pueda permitirnos esa transformación continua. El otro punto, hermano, dice que hagan rogativas y oraciones por todos los hombres y de acción de gracias. En el capítulo 2, versículo 1 al 2. Y dice,
capítulo 2, versículo 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí, hermano, ¿qué nos está diciendo? Importante que hagamos rogativas y oraciones por los hombres y demos acción de gracia. Aquí nos está diciendo que no solo oremos por nosotros, que no nos preocupemos solo por nuestros problemas, sino por los problemas de la iglesia, que nos preocupemos por los problemas de los demás, que podamos nosotros acudir a la necesidad de los demás. Siempre, no solamente orar por nosotros, por el bien propio, por nuestro bienestar personal, no, sino nosotros poder sentir siempre esa necesidad de cualquier hermano, esa necesidad de cualquier persona y poder intervenir, poder orar al Señor y pedirle por esta persona. Igual como leíamos, la hermana Cindy leía en la lectura de hoy en Filipenses, capítulo 4, en el versículo 6 y 7, que dice que busquemos a Dios, que no tengamos, que no nos desviemos, que busquemos al Señor con oración, con ruego, que no tengamos ese afán, ese apuro. Dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. ¿Y qué dice el 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos a dormir por la noche, en realidad muchas veces algunos de los que estamos aquí hemos analizado lo que en realidad es importante. Estamos descansando y estamos mirando la pared y hemos analizado qué es en realidad lo que es importante en la vida. El estar ahí durmiendo, eso es temporal. El que nos haya ido bien en el trabajo es temporal. El que tengamos todo bajo control es temporal. Aquí en la tierra, nuestro trabajo, nuestras familias, todo es temporal. El dinero que está en el banco, todo es temporal. ¿Eso es importante? No es importante. No, pues obviamente es un mandato. Nosotros debemos trabajar con el fruto de nuestras manos, poder nosotros proveer para nuestras casas, para nuestros hogares. Pero eso no es en realidad lo importante. Importante es lo que estamos haciendo, hermano, para luego estar en la eternidad con nuestro Señor. Eso es lo importante en la vida, eso es lo que en realidad, así que si muchas veces nos preocupamos por la falta de dinero, si muchas veces nos preocupamos porque hay muchos problemas, si muchas veces nos preocupamos porque sentimos que no podemos nosotros con alguna carga, eso no es en realidad lo importante. Importante es el servicio que brindamos a nuestro Señor. Importante es cómo estamos instruyéndonos en la palabra del Señor. Importante es cómo estamos atendiendo a ese llamado de obediencia. Importante es cómo estamos ofreciendo ese servicio a nuestro Señor. Eso es lo que en realidad importa. Eso es lo que en realidad importa. Otro importante es que dice en el capítulo 2, versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En este caso se refiere así a los hombres en la iglesia, y es que deben ser relaciones justas las que hayan en la iglesia. Deben ser relaciones sanas entre caballeros, entre familias. No debe haber ningún tipo de pleito, ningún tipo de discusión que no se haya logrado culminar, que no se haya logrado aclarar. Siempre nosotros debemos mantener la paz, siempre debemos mantener la unión, siempre debemos mantener la tranquilidad y el buen amor para con los hermanos. También dice otro punto importante, que las mujeres tengan un buen orden desde la manera que visten hasta la sujeción. Y está en el capítulo 2, versículo 9 y 11, y dice, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermanos, ¿qué es lo que pasa hoy en día en las iglesias que podemos nosotros verlo y no necesitamos estar en la iglesia, lo podemos incluso ver desde la televisión? Hay una competencia constante entre hermanos, hay una competencia constante entre los miembros de la iglesia. ¿Quién lleva la ropa nueva el próximo domingo? ¿Quién lleva el mejor vestido el próximo domingo? ¿Quién lleva la mejor cartera? ¿Quién lleva el mejor perfume? ¿Quién lleva el mejor carro? En cuanto a lo material, ¿quién tiene un mejor empleo? ¿Quién tiene un mejor trabajo? ¿Quién tiene un mejor negocio? Y en lo espiritual, ¿quién supuestamente tiene más unción? ¿Quién es más espiritual en la iglesia? ¿Quién no pierde ni un culto? ¿Quién es el que más ora? ¿Quién es el más responsable? ¿Quién es el que más tiene privilegios en la iglesia?
¿Quién es el que más trabaja en la obra? Una competencia constante entre hermanos se ve hoy. Y es por eso que le estoy diciendo que esto va dirigido a Timoteo, pero nos da mucha enseñanza sobre cómo nosotros debemos en realidad exhortarnos a nosotros mismos y poder brindar un servicio al Señor. Aquí podemos aprender, hermano, en realidad en estas dos cartas, en estas dos epístolas, que nosotros necesitamos en verdad prepararnos para poder brindar un buen servicio a nuestro Señor, para poder afirmarnos ante Él. Si nosotros no nos preparamos, si falta ese conocimiento, cualquier cosa puede desviarnos, cualquier brisa, cualquier tempestad puede desviarnos, puede provocar que no vengamos más a la iglesia. ¿Y es por qué? Porque no tenemos el suficiente conocimiento como para nosotros entender y valorar el sacrificio que el Señor ha hecho en esa cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Constantemente en mi vida, en lo personal, recuerdo ese sacrificio que el Señor ha hecho. ¿Él lo merecía? No lo merecía. ¿Yo lo merecía? Sí, lo merezco. Obvio que lo merezco. Y sin embargo, el Señor ha decidido enviar a su Hijo y castigar el pecado en su Hijo, castigando a su Hijo, por no castigarnos a nosotros, sino darnos una oportunidad. ¿Eso lo valoramos nosotros en nuestra vida? ¿Y cómo se lo pagamos al Señor? ¿Cómo se lo pagamos en realidad? No podemos pagárselo jamás. No nos va a alcanzar una vida. Si tuviéramos más vida, no nos puede alcanzar para nosotros pagar al Señor semejante sacrificio que ha hecho por nosotros. Jamás podríamos pagárselo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos queda hacer? Obedecerlo. Señor, no puedo pagarte ese sacrificio que has hecho conmigo, pero voy a obedecerte, pero voy a servirte. Pero voy a afirmarme a ti, Señor, pero voy a buscarte, voy a perseverar, Señor. No importa si estoy bien, no importa si estoy mal, no importa, Señor, te voy a servir en los días de sol y te voy a servir en los días de tempestad, en los días de lluvia. No importa, Señor, en la condición en la que me encuentre, yo siempre voy a servirte. Y de esa manera, Señor Jesús, puedo demostrarte mi gratitud y que en realidad yo valoro ese esfuerzo, ese sacrificio, ese dolor que tú sufriste en mi lugar. Otro punto importante, hermano, es que le aconseja cómo deben ser los que anhelan el obispado en la iglesia. Y está en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 7, y vamos a leerlo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, lo que significa exactamente una persona que no sabe, una persona novata, por decirlo así, que no tiene el conocimiento. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En este caso le está explicando que todo aquel hermano, toda aquella persona que anhele el servicio del Señor a través del obispado, a través del pastorado, está deseando algo bueno. Es una buena obra la que está deseando, pues enseñar la palabra del Señor, brindar su servicio al Señor predicando la palabra, pero también le está dando una serie de requisitos que necesita este hombre. Pues primeramente tiene que tener familia. Hoy en día vemos también muchos pastores, hermano. Yo lo estoy compartiendo con usted, pero en realidad usted lo sabe. No le estoy diciendo algo que no sepa. Muchos pastores jóvenes, sin esposa, sin hijos. Este es uno de los mandamientos, esta es una de las instrucciones, uno de los requisitos que necesita tener una persona que anhele el obispado. Que sea un buen esposo, que provea para su hogar, para sus hijos, que tenga su familia en sujeción. No hay ningún problema con anhelar el obispado, no hay ningún problema con anhelar el pastorado. Buena obra está deseando quien lo desea. Pero en realidad tiene que primero cumplir estos requisitos. Le da un requisito también a los diáconos, a la iglesia, a los hermanos. Y dice en el capítulo 3, versículo 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado
gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Claramente nos está diciendo aquí cómo debe ser nuestro comportamiento en la iglesia, cómo debe ser nuestro testimonio limpio, hermano, cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser no solo en la iglesia, sino en nuestros hogares. Y aquí le está dando estas instrucciones a las mujeres y a los hombres de la iglesia. No necesitamos nosotros, hermanos, para descubrir nuestra asignación en el Evangelio, tener 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, soy muy joven, tengo 20 años, todavía no estoy seguro qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo. No, el Señor ya eso lo predestinó, el Señor ya tiene ese propósito desde antes que naciésemos. Esto de que hoy venimos a la iglesia no fue que el Señor un día pues ven, no, ya el Señor sabía, el Señor ya nos había llamado, el Señor ya nos había traído ante Él, desde antes que naciésemos. No es algo nuevo, para nada es algo nuevo, no. Lo que Dios nos manda hacer, hermano, es que obedezcamos su palabra, que nos afirmemos a Él y que en verdad podamos enseñar sobre ese amor que nos ha transformado, sobre su amor, sobre su evangelio, sobre su palabra. Amén. Que nada pueda alejarnos de nuestro Dios. Aquí le dice en este caso, lo que le decía al principio, cómo debe conducirse. Y le dice en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El anhelo de Pablo, hermano, era ver cara a cara a Timoteo. El deseo de Pablo era poder darle estas instrucciones en persona, pero él sabía qué estaba pasando en Éfeso. Él sabía lo que se estaba predicando erróneamente, no por parte de Timoteo, estoy hablando de otras personas, otros predicadores, otros líderes. Él sabía lo que se estaba enseñando en este lugar y dijo, por si tardo, te voy a enviar esto. Entonces escribe las cartas, le da las instrucciones y se las envía, porque él dice, porque tengo el anhelo, tengo el deseo de ir a verte pronto, pero en caso de que si tardo, entonces él prefiere escribir las cartas. Ahora, muchas personas, incluso hasta ahora, en este pleno siglo, hasta ahora siguen teniendo un mal entendimiento, siguen usando de una manera errónea la ley de nuestro Señor. Debemos entender, hermanos, constantemente lo estamos aprendiendo, que no vamos a ser salvos por obras. No vamos a ser salvos por obras. Hacemos obras porque ya somos salvos, por medio de la salvación. No para nosotros querer ganarnos la salvación, porque de esa manera la estaríamos comprando. Es imposible comprar la salvación. ¿Qué iglesia estaba vendiendo terrenos? ¿Qué iglesia estaba vendiendo terrenos arriba? El Señor me dijo, somos la iglesia que no sé qué, que vendiera ya los terrenos, que empezara, porque ya casi viene su venida. ¿Qué es eso? ¿Para qué necesita dinero el Señor si todo es de Él? ¿Qué necesita el Señor $100 para vendernos un pedazo de tierra si todo es de Él? Lo que en verdad se predica hoy en día en muchos lugares, hermano, son blasfemias. Y es lamentable. Y lo peor de todo es que hay mucha gente metida allí. Mucha. Vemos multitud en esas iglesias. Personas que quieren oír lo que ellos quieren y no lo que en verdad nos dice la palabra. Personas que no quieren ser confrontadas, pero la palabra de nuestro Señor nos confronta constantemente. No hay un momento en el que nosotros leamos la Biblia y encontremos algo que no nos confronte. No. Cada vez que nosotros leemos la palabra va a confrontarnos. Cada vez, siempre. El hecho de que nosotros estemos leyendo la Biblia, hermano, con ese grupo en el que estamos, ¿verdad? Constantemente, eso no quiere decir que nos va a dar un grado de espiritualidad mayor que el de otra persona. No. Nosotros debemos leer la Biblia, sí, es un mandato, pero no porque estemos leyendo la Biblia y porque la leemos completa, significa que nosotros estamos siendo transformados. No. Nosotros tenemos que pedir la dirección de nuestro Señor. Porque nosotros podemos leer la Biblia y si en cualquier momento sentimos aburrimiento porque estamos leyendo la Biblia, es porque el Espíritu Santo no está allí, mostrándonos en realidad lo importante. Si usted lee una historia, la lee y pues normal, le da igual, pues hermano, el Espíritu Santo no está allí, con usted, ahí leyendo. ¿Por qué? Porque cualquier historia, cualquier pasaje, cualquier versículo de la Biblia que leamos es maravilloso. Pues no se equivoca. ¿Quién es el autor de este libro de la vida?
nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos siempre pedir sabiduría y pedir al Espíritu Santo, hermano, cuando vamos a leer la Biblia, que nos ayude a entender, que nos dé sabiduría para entender lo que está aquí en la palabra de nuestro Señor. Otro punto importante, hermano, ya vamos varios puntos, es enseñar la verdad, la fe y la buena doctrina. Y dice el capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermano, ¿usted cree que está bien visitar una iglesia y que nos pongan la mano en la cabeza y nos digan que vamos a ser prósperos, que vamos a tener lujos, que vamos a ser empresarios, que vamos a ser negociantes, que vamos a tener mucho dinero? ¿Usted cree que eso está bien, ese evangelio de prosperidad? ¿Eso en realidad es nuestro Señor Jesucristo? ¿Es en realidad nuestro evangelio? ¿Usted cree que está bien que vayamos a una iglesia donde nos digan que debemos aceptar a nuestro Dios como nuestro Dios, pero que debamos rechazar a Jesucristo? Aceptamos a Dios, pero rechazamos el Hijo, a Jesús. ¿Usted cree que eso está bien? No, para nada. ¿Usted cree que cuando vamos a la iglesia y nos dicen que la salvación la podemos hacer pactando a nuestro Señor Jesucristo? Pues mientras más pacte, hermano, más probabilidades tiene. Mientras más siembre, mientras más diezme, mientras más ayude la necesidad de los hermanos. ¿Usted cree que esos evangelios están bien? No. Es por eso que el apóstol Pablo está urgido de enviar estas cartas a Timoteo. Esto era lo que se estaba predicando. Esto no es ahorita. Esto se viene predicando, hermano, desde esos tiempos de la iglesia. Ese era el apuro, ese era el afán del apóstol Pablo, de no poder llegar a tiempo y que cuando llegara todo estuviera peor. Es por eso que envía estas instrucciones a Timoteo. Le dice también que se ejercite para la piedad. En el capítulo 4, versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. En este caso le está diciendo a este joven pastor que debe preocuparse por ejercitarse en la piedad. Esto significa que nosotros siempre debemos tener una conducta adecuada a Dios, que siempre nosotros debemos aceptar su bondad, su misericordia infinita. Cuando nosotros vamos al gimnasio, hermano, ¿qué estamos buscando? Cuando vamos al gimnasio, cuando empezamos a correr, cuando empezamos a caminar, cuando empezamos en la bicicleta, ¿qué estamos buscando? Transformación, ¿verdad? Transformación, sentirnos mejor con nuestro cuerpo, bajar unas libras también, no es malo, mantenernos ejercitados, sí, externamente, exteriormente. En este caso le está diciendo que se ejercite para la piedad y es, hermano, ir al gimnasio, sí, pero también él está hablando de ejercitarse con la palabra, de ejercitar su fe, de ejercitar su conocimiento, de ejercitarse internamente, lo cual es igual de importante que ejercitarse externamente. Entonces, este ejercicio, hermano, este gimnasio de entrenamiento interno demanda bastante paciencia, demanda bastante esfuerzo, demanda bastante sacrificio, demanda bastante, pero es mucho mejor que el preocuparnos por lo externo, por lo físico, por lo material y descuidar lo que en realidad es importante. Ojo con eso. Dice otro punto importante. Este hermano en realidad es fuerte. Este punto es el más fuerte que pude haber encontrado aquí porque tiene toda la razón y dice que nadie tenga en poco su juventud y que sea ejemplo para todos. Capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y fuerza. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, vemos hoy en día en la iglesia? Crecen en la iglesia. ¿Cuántos jóvenes llegan y cuántos jóvenes se apartan? ¿Qué está pasando? Que nosotros creemos que vamos a ser eternos y queremos hacer lo que hacen nuestros amigos, queremos hacer lo que hacen las personas allá afuera. Pero es que es muy aburrido. Yo tengo 18 años, tengo 16 años, yo quiero disfrutar mi vida, tengo 20 años, estoy muy joven. Sí lo voy a hacer, pero voy a esperarme unos añitos más. Cuando ya entre en otra etapa. Esta etapa no es para ir a la iglesia, por Dios. No puedo ir a la iglesia. Prefiero ir a una fiesta, prefiero jugar con mis amigos, prefiero caer en los vicios. ¿Eso es importante? Es lo que la juventud de hoy en día ve, hermano.
Es lo que se ve hoy en día en las iglesias, en el mundo, en la iglesia en general se ve esto. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que al contrario seamos ejemplo para todos. Que usemos más bien nuestra juventud para poder ser testimonio de otras personas. Que puedan ver, wow, qué joven es esta persona y siempre viene aquí a la iglesia. Qué joven es esta persona y está perseverando. Siempre lo digo, el hermano Juan, admiro al hermano Juan. Su hermano, él, son dos personas jóvenes, son dos muchachos jóvenes. Y me alegra cuando los veo aquí en la iglesia. Porque en verdad se necesita valorar el esfuerzo que el Señor ha hecho por nosotros para venir a la iglesia. Se da por todo el pensamiento que tiene el mundo entero acerca de esto. La juventud no va a ser eterna. Y no sabemos cuándo va a venir el Señor. Si en esos 5 o 6 años que nosotros, bueno, ya al cumplir los 30, creo que ya es tiempo suficiente como para ya abandonar esto y ya empezar a la iglesia. No, debemos empezar desde ahora y poder ser testimonio para las demás personas. Le dice en otro punto, hermano, que se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A pesar de que en esta primera instancia, hermano, el apóstol Pablo sabía en realidad quién era este joven pastor, quién era Timoteo, sabía que era un hombre fiel a Dios, fiel a su fe, fiel servidor. No obstante con eso, pues no significa que a nuestros hijos, ¿verdad? A los que tienen hijos, no puedan decirle esto no debas hacerlo, solo porque jamás mi hijo haría eso. No, tú debes decírselo. Tú debes decirle esto es lo bueno y esto es lo malo. Sé que esto no lo harías, pero igual te lo digo, no debes hacerlo nunca. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con Timoteo. Sabiendo quién era en realidad Timoteo, le está recalcando a él y podemos aquí tomar ese ejemplo para muchos pastores también que debe siempre enseñar con buen carácter, con buena actitud y siempre perseverar en eso, no desviarse jamás. Le dice que permanezca en las cosas que están en él, versículo 15, capítulo 4. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermano, el mayor testimonio que nosotros podemos presentar allá afuera y aquí adentro de la iglesia es nuestro servicio a Dios. Ese es el mayor testimonio, el servicio a Dios. Si nosotros prestamos nuestro servicio a Dios como debe ser, si nosotros nos afirmamos en la obra del Señor, en el ministerio del Señor como debe ser, eso significa, hermano, que en nuestro hogar puede haber dificultades en nuestro hogar, pueden haber problemas, pero eso no va a ser nada. Eso no va a ser el fin. Eso es común, pero el Señor está allí. Pueden haber problemas en el trabajo, pueden a veces faltar las finanzas, la salud a veces puede ser un poco difícil. El Señor está allí. Siempre está allí. No es nada para el Señor si nosotros nos afirmamos para Él bendecirnos. Y nosotros no lo buscamos por eso y no venimos a la iglesia porque el Señor nos bendiga. No. Pero a Él le place, hermano, en su voluntad, en su soberanía, honrar a los que le honran. A los que en realidad tienen amor al servicio de nuestro Señor. Otro punto importante le dice que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Voy a ir avanzando un poco más para que no nos gane el tiempo. Que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Ahora, Pablo le está dando exactamente aquí a Timoteo no una idea o una sugerencia, sino un mandato completo. Que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina que enseña. Pablo le está diciendo que siempre se mantenga firme, hermano. Y esto constantemente debemos nosotros repetirlo. Que se mantenga firme en la doctrina, en el evangelio que se le ha enseñado. Que no reprenda al anciano, otro punto, sino que lo exhorte. ¿Qué le está diciendo aquí, hermano? En el capítulo 5, versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. En este caso le está diciendo que un joven pastor, y aunque fuera adulto igual, no puede reprender a un hermano adulto, sino que lo exhorte, que le hable como padre. No como un líder rígido, porque obviamente tiene que respetar la edad de los ancianos de la iglesia, los adultos. ¿Y qué le dice aquí? Que a los más jóvenes como hermanos, no con un grado de superioridad, ¿verdad?
Aunque yo también soy joven, voy a tratar a otro hermano joven con un grado de superioridad porque soy el pastor. No, no se está refiriendo a esto, sino que lo trate como hermano, que podamos atender a esas necesidades como hermano. Oiga, hermano, venga, quiero decirle algo. Dígame si está todo bien. Sabe que estoy aquí y creo que no está haciendo las cosas bien, hermano. ¿Qué necesita que lo ayuden? ¿Qué necesita? ¿En qué puedo servirle yo a usted para que usted cambie eso? A eso se está refiriendo. ¿Qué pasa hoy en día en las iglesias también? Y eso le gusta a la gente, que desde aquí arriba están que tú y que tú y que tú y que tú y señalando gente, señalando pecados, señalando errores. Y eso le encanta escuchar a la gente, ver cómo a este hermano le tocó esta semana, a ver a quién le va a tocar el otro domingo. Uy, ese seguro era para este hermano, porque ese es el que anda así. Eso le gusta a la gente. Y que está completamente equivocado. En este caso le está enseñando cómo debe él exhortar a la congregación correctamente. Le dice que honre a las viudas que en verdad lo son, es otro punto, que honre a las viudas que en verdad lo son, en el capítulo 5, versículos 3 y 4. 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. A una mujer, hermano, que en verdad es viuda, que no tiene, le está enseñando esto a Timoteo. Una mujer en la iglesia que es viuda en verdad, que no tiene familia, que no tiene hijos, que no tiene nietos, le está diciendo que la honre, que la honre. ¿A qué se refiere con que la honre? Que la iglesia debe velar por ella, que la iglesia debe atender por sus necesidades, que la iglesia debe ayudarla a suplir sus necesidades. A esta mujer viuda. Ahora le está diciendo a las que no lo son y tienen hijos y tienen nietos, está diciendo que nosotros debemos honrar a nuestros padres, que nosotros debemos honrar, porque esto realmente es agradable a nuestro Señor. Aquí lo dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Punto importante, seguimos avanzando. Que guarde las cosas que se le ha dicho. Capítulo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El prejuicio y la parcialidad son pecados, hermanos, graves delante de Dios. Son pecados graves. Nosotros no podemos tratar a las personas porque tenemos una buena posición en el trabajo, porque tenemos un buen ingreso de finanzas. Nosotros no podemos tratar a alguien porque el pastor me nombró a mí como líder segundo en la iglesia, pues yo puedo tratarlo ya de otra manera. No. Estos son pecados graves, estos prejuicios y estas parcialidades son pecados graves delante de Dios. Seamos quien seamos, sea la bendición que el Señor nos entregue en el trabajo como supervisor, manager, qué sé yo, o sea, un puesto importante diferente al de los demás. No podemos nosotros tratar a las demás personas con esos prejuicios. Somos igual a cualquier otra persona. Ese puesto, ese cargo, esa posición es temporal. Dios no nos ve a nosotros porque somos negros, porque somos blancos. Dios no nos ve a nosotros porque uno es de Venezuela y el otro es de El Salvador. Dios no ve que, bueno, este es pequeño y el otro es alto. No. Dios nos ve a todos por igual. Dios ve a todos sus hijos por igual. Y Él lo único que desea de todos sus hijos es que no importa si es bonito, si es feo, si es gordo, si es flaco, si es alto, si es enano, no importa. Lo único que a Él le importa es que le sirva de corazón. Es lo único que le importa a nuestro Señor Jesucristo. Otro punto importante le dice que no permita el pecado y mucho menos lo encubra. Capítulo 5, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Cuando se refiere a que no permita el pecado ni mucho menos lo encubra, hermano, ¿sabe qué ha pasado hoy en día en las iglesias? Que más que todo en el liderazgo se ha permitido el pecado, se ha permitido la falta de respeto entre líderes, ¿verdad? Y incluso error de muchos pastores es que saben el pecado en el que están los líderes. Y hablemos también de la iglesia en general. Y no, nosotros ahí no podemos hacer nada, no queremos que se vaya ese hermano. Nosotros ahí no podemos hacer nada, que no se vaya esa familia. Son los que más diezman en muchos lugares. Son los que más siembran, son los que más aportan al ministerio.
Pues bueno, sí, está en pecado, pero siempre vienen, siempre nos ayudan a hacer número. Se ha permitido constantemente esto en muchos lugares. Entonces ya no solamente ya no eres conocedor del pecado, eres partícipe del pecado. Con esto no se refiere a que tenga que correr a alguien de la iglesia, no. Pero sí exhortarlo, sí poner a prueba. Hermano, ¿qué está pasando? Con autoridad. No encubriéndolo simplemente por temor al que el hermano se vaya, no cubriéndolo simplemente por temor a que se vaya el líder, a que se vaya la familia. No. Y eso es lo que ha pasado. Le dice también en otro punto que se aparte de las envidias, contiendas, pleitos, blasfemia, capítulo 6, versículo 4 y 5. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí está hablando claramente, hermano, del mal uso de la palabra de nuestro Señor. Hay muchos líderes, pastores, predicadores, que en medio de su mismo orgullo no admiten que falte conocimiento en sus vidas, que falte conocimiento en su ministerio. No lo admiten, hermano. Y eso perjudica a la iglesia, eso perjudica al ministerio, cuando en realidad pueden incluso convencer a otros de que ellos creen lo correcto y predican lo correcto, cuando en realidad están haciendo un mal uso de la palabra de nuestro Señor. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué dice? ¿Qué genera? Envidia, contiendas, blasfemia. Le dice en otro punto que se contente con lo que tiene, que no sea avaro. Capítulo 6, versículo 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo estamos contentos con esto. 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es la raíz de todo mal, hermano? ¿Cuál es? ¿El dinero? No. El amor al dinero. Es el amor al dinero, no el dinero. Dinero necesitamos todos, ¿verdad? Y trabajamos constantemente porque necesitamos dinero. De otro modo, ¿cómo vivimos? ¿Verdad? El Señor nos da la fuerza para poder nosotros trabajar y poder nosotros, con el fruto de nuestras manos, poder proveer para nuestros hogares, ¿verdad? ¿Cuál es en verdad aquí el problema? El amor al dinero. Ese es el amor al dinero. El Señor no le importa, hermano, en realidad si usted tiene mucho, si tiene poco, si usted usa todo lo que tiene para el servicio de Dios o si simplemente usa lo poco que tiene. En realidad lo que pasa muchas veces es que nos dejamos hablar de las finanzas. El dinero dice, no alcanza. El hogar dice, no alcanza. Y dejamos de tener esa confianza, esa convicción, esa certeza de que el Señor puede proveernos, que el Señor nos puede ayudar, que el Señor nos puede sustentar. Y bueno, la única solución aquí, nos dicen la finanza, la única solución aquí es que que metas más horas en el trabajo, que agregues más días, dale de lunes a lunes, porque no alcanza, porque necesitas más, porque necesitas lograr esa meta más rápido, porque necesitas avanzar más rápido. Ese es el amor al dinero. Que hoy no puedo ir a la iglesia porque en verdad, tengo mucho trabajo. Eso ya se convierte en amor al dinero. Yo tengo amor a la iglesia. Tengo el trabajo atrás de mí llegando a la iglesia, no importa. Estoy en la iglesia. Voy a la iglesia. No importa. Mi prioridad, nuestra prioridad, es el Señor. Debe ser el Señor siempre. El ministerio, el evangelio, la obra por la cual el Señor nos ha permitido estar aquí. Otro punto importante, hermano, ya casi terminamos, que huya de las cosas malas y siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dice el capítulo 6, versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué nos dice aquí, hermano? Debemos apartarnos de todo aquello que no nos es provechoso. Debemos apartarnos de todo aquello que no le agrada al Señor.
Debemos apartarnos de todo aquello que nos aleja del Evangelio, que nos aleja de la casa de nuestro Señor, todo aquello que no nos permite seguir progresando, todo aquello que no permite esa transformación continua en nuestras vidas. Eso es en realidad en lo que nosotros debemos perseverar y apartarnos de todo lo que sea negativo, de toda envidia, de todo pleito, de todo problema, de toda palabrería. Nuestro objetivo principal debe ser el Señor siempre, siempre. Le dice que leíamos hace ratito, que pelee la batalla de la buena fe y que eche mano de la vida eterna. Capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, el servicio a nuestro Dios no es lo que nosotros entendamos o lo que no entendamos, lo que sintamos o no sintamos, lo que escuchemos o no escuchemos. El servicio a nuestro Señor es afirmarnos siempre en su palabra. Jesús le dice a los judíos que creyeron en Él, en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De eso se trata, de perseverar, permanecer, insistir, persistir siempre, hermano, en la obra de nuestro Señor. De eso se trata exactamente. Que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta el día de Jesucristo. Punto final. Que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta el día de Jesucristo. Capítulo 6, versículo 14. Le dice, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le está diciendo aquí, hermano? Ya con eso terminamos. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que no debe, cuando se refiere a que guarde el mandamiento sin mácula, se está refiriendo a la palabra mácula, significa trampa, significa mancha, o sea, sin trampa, sin mancha, excusa, sin excusa, todo eso puede ser sinónimo, ¿verdad?, de la palabra mácula, sin trampas, sin excusas, sin mentiras, sin manchas, que en verdad es cierto, sí. Muchas veces nosotros se nos dificulta algo porque en realidad tenemos algo importante que hacer, algo que no podemos tal vez dejar para otro día. Es cierto, muchas veces es cierto, pero aquí le está diciendo que eso no debe ser frecuente en nuestra vida, que eso no debe ser algo que se tenga que repetir constantemente en nuestra vida. No, para nada. La frase que dice la aparición, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que dice al final, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, es hasta el final del mundo, hermano. Es decir, que siempre nosotros debemos hacer caso a este mandato, hasta el final de nuestros días, si el Señor viene por nosotros o si simplemente moremos en nuestra vejez o cuando el Señor lo tenga preparado en su santa voluntad. Siempre, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros podemos entender, hermanos, en realidad que debemos nosotros instruirnos constantemente, prepararnos constantemente para poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos venir aquí a la casa de nuestro Señor y no prestar atención, dejar que nuestros problemas o algo en esa silla, que nuestros problemas, que nuestras preocupaciones estén aquí en la cabeza y no podamos recibir el mensaje. Nos ha pasado, a mí me ha pasado. Tenemos los problemas encima y venimos aquí y estamos en eso. Y está hablando el predicador, pero estamos con eso, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está en realidad? Necesitamos nosotros prepararnos para poder servir al Señor como debe ser, correctamente. Correctamente. El Señor, hermano, este mensaje, yo lo escuché cuando fuimos a Amarillo, en Amarillo, Texas, en el mes de junio, del pastor Greg Travis. Él estaba predicando acerca de eso, de estas instrucciones, de estas enseñanzas del apóstol Pablo a Timoteo, y a mí me cautivó, ¿verdad? A mí me sorprendió muchísimo porque al principio, como son llamadas cartas pastorales, pensamos que solo son para los pastores, pero cuando empezamos a leer y empezamos a estudiar, vemos que en realidad es para todos nosotros, para toda la iglesia en general, para absolutamente todos. Constantemente, hermano, nos vamos de aquí aceptando que debemos instruirnos, que debemos prepararnos
para poder brindar un mejor servicio a nuestro Señor. Siempre van a haber altas o bajas, siempre, en cualquier área. No hay un área en la que no haya haber altas o bajas. Nuestra confianza no está en eso. Nuestra confianza está en nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Gracias, Señor Jesús, Padre de gloria. Gracias, mi Rey amado, poderoso, Señor, por lo que has permitido hoy aquí en tu casa. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias porque tu palabra se ha predicado, Señor Jesús. Gracias, bendito Rey, por lo que has causado hoy en nuestras vidas. Gracias, amado Padre Celestial, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, este principio de semana. Permítenos, Señor, analizar este mensaje, meditar en este mensaje, Señor, accionarlo, Señor, sobre nuestra vida. Permítenos, Padre glorioso, atender a ese llamado de obediencia. Permítenos, Señor, cada vez más obtener ese conocimiento y no quedarnos con eso, Señor, sino compartirlo con las personas allá afuera. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.